Hola, bienvenidos amigos de la cocina árabe y marroquí. Hoy os traigo una receta tradicional que se llama slo o zmita. Una receta muy saludable y nutritiva. Se prepara a base de frutos secos, sésamo, almendras y canela y más sabores de Oriente. Comenzamos nuestra receta y el primer paso será tostar la harina. Voy a usar 1 kilo de harina integral. Lo pongo en una sartén a fuego muy lento y vamos tostándolo, removiendo todo el rato hasta que coja un color dorado. Puedes usar cualquier tipo de harina quieres. Aquí hay que mover todo el rato porque se quema fácilmente hasta que coja este color maravilloso. Este proceso lo puedes hacer también en el horno. Más fácil, solamente ponerlo en una bandeja al horno a fuego lento, removiendo de vez en cuando hasta que coja este color. Lo mismo lo hacemos con los cacahuetes. Aquí tengo 1 kilogramo de cacahuetes. Les he puesto un poco de aceite y las he metido al horno hasta que cojan un color dorado también. Aquí, como lo veis, ha tardado 15 minutos y ahora ya está listo. Lo mismo lo hacemos con las almendras. Vamos a necesitar también 1 kilogramo de almendras. La tostamos de la misma manera. Aquí las tengo ya tostadas. Os lo muestro todo. Lo mismo también lo he hecho con 500 gramos de cacahuetes rojas. Estas que vienen así un poco bajitas, que también tienen un sabor muy delicioso. A las almendras, cuando la tostamos, intentamos a ver si podemos quitarle la piel. Es muy difícil, pero bueno, si se quita, vale, si no, no pasa nada. A estas cacahuetes rojas es muy fácil de quitarle la piel. Lo hago de esta manera y se quita fácilmente. Es un paso muy importante quitarle la piel a los cacahuetes, porque nos puede amargar toda la mezcla. Aquí pasamos para triturar muy bien las almendras y los cacahuetes. Como veis, se tiene que hacer de esta manera, triturar muy bien. Con el calor de la máquina, las almendras sueltan su propio aceite. Lo ponemos al lado y hacemos lo mismo con los cacahuetes. Triturar muy bien también hasta soltar todos los aceites naturales que tienen, y así evitamos añadir más aceite de girasol. Vamos a conseguir hacer la mezcla con solamente los aceites naturales de los frutos secos. Normalmente en la receta tradicional se le añade aceite, pero hacerlo de esta manera será más saludable. Pasamos ahora para la mezcla y aquí tengo la harina que habíamos tostado antes. Lo vamos a poner todo en un bol muy amplio y vamos a comenzar a añadir los ingredientes. Y aquí tengo las almendras bien molidas, como veis. La añadimos también los cacahuetes. Bueno, ya no son cacahuetes, la pasta. Añadimos la pasta de almendras, de cacahuetes, y después añadimos el ingrediente principal de esta receta, el que le da más sabor, que es el sésamo. Aquí, como veis, tengo también 500 gramos de sésamo, que también lo he molido muy bien en la procesadora hasta que convirtió así en una pasta, como veis. Bueno, antes de molerlo también lo he pasado un poco en la sartén a fuego muy lento, tostarlo así un poco para que tenga un buen sabor. Y aquí, como veis, también he añadido las almendras tostadas y molidas, los cacahuetes, el sésamo. Y vamos a mezclar esta primera parte. Bueno, voy a intentar mejor mezclarlo con la mano, así para que se combine muy bien. No hay nada mejor que la mano. Unas manos bien limpias y así trabajamos mejor la mezcla. Pues así seguimos hasta conseguir que se combine todo, y pasamos para añadir los siguientes ingredientes.
Aquí he retirado un poco de la mezcla porque es mucho y no me cabe en este bol. Y aquí he añadido otros 500 gramos de sésamo tostado y pasado también en la trituradora, pero no tanto. Triturarlo un poquito nada más. Añadimos también 2 cucharas muy grandes de anís tostado y triturado. 2 cucharas bien grandes de hinojo también tostado y bien triturado. Una cuchara bien grande de canela. Y aquí tengo azúcar moreno que también le he triturado. Aquí ya el azúcar es al gusto de cada uno. Aunque también os digo que podéis sustituirlo con miel natural. Si tenéis miel natural, lo podéis añadir. Si queréis no añadir azúcar, pues no añadir azúcar, no pasa nada. Bueno, lo que vosotros queréis. Y aquí también he rallado un poco de nuez moscada, que también le da un buen sabor. Por el azúcar, bueno, podéis sustituirlo, poner un poco de sacarina, lo que vosotros queréis. También se puede poner chocolate. Si tenéis un buen chocolate también lo podéis. Aquí a cada uno lo que le gusta. Pasamos otra vez a mezclarlo todo para combinar. Esta receta es una fuente de vitaminas, de verdad, muy saludable. Y nosotros en Marruecos lo preparamos sobre todo en las fiestas y en Ramadán. También lo preparamos para Ramadán pues, porque es muy nutritiva y te puede durar un año. Se conserva muy bien en la nevera o incluso fuera, tapándolo muy bien con plástico alimentario, sellar muy bien la entrada de aire y así lo puedes guardar durante un año entero y podrás disfrutar de esta receta tradicional, deliciosa y saludable. Su preparación te puede llevar 2 o 3 días, pero vale la pena prepararlo porque es una fuente de vitaminas. Vale, lo último paso será añadir mantequilla para poder unir todos los ingredientes y le da una suavidad al comerla. Aquí la mantequilla la he cocinado también, la he derretido a fuego muy lento y la he dejado cocinar, bueno, sin parar de mover también hasta que cambie de color. Eran como de 5 a 10 minutos. Cuando se coge el color enrojecido así, pues entonces ya está lista para usar. Este proceso también es muy importante porque si aún la mantequilla aún contiene leche, entonces no podemos guardar esta receta durante mucho tiempo. Por eso es muy importante quitarle toda la nata, toda la leche y así evitar que nos estropee la receta a lo largo del tiempo. Yo tenía 100 gramos de mantequilla y iba añadiendo poco a poco mientras amasar muy bien hasta conseguir esta textura un poco suave. La última cosa ya, esto es solamente para decorar. Añadí, bueno, un puño de almendras sin piel, fritos o pasados al horno, solamente para decorar. Mezclamos y eso será todo. Espero que os haya gustado la receta de hoy y yo estoy segura que es una receta muy saludable. Como veis, las almendras bueno, tienen unas propiedades muy buenas para el cuerpo, el sésamo, los cacahuetes, todos los ingredientes son muy saludables. Y ya está, así queda vuestro selú o smita marroquí, nutritivo, aromático y listo para disfrutar. Si lo hacéis en casa, dejadme un comentario con cómo os salió y si lo coméis con leche o con té. Me encanta saberlo. Gracias por estar aquí. Like si os ha gustado, suscribiros y nos vemos pronto en una próxima receta. Adiós.